acá estamos. Estamos. ¿Cómo van? Bien. Bien. Bueno, ¿Cómo estamos acá? estamos en el programa 104 para empezar. 104. 104. Había un colectivo muy lindo que iba 104 que me tomaba cuando era chico. Sí, no sé si sigue existiendo hoy el 104. Sí, existe. Bueno. Hola Marcos, en la ¿Cómo pecera. anda? Marcelo También. Marcos. Está solito ahí, el hombre. Bancando los trapos, como dicen. Ahí está. ¿Y qué tenemos de carátula? A ver, Marcos, ¿de qué nos obliga a hablar? Dice: la destrucción simultánea de los estados palestino y Argentina. El mismo objetivo de la colonización. Bueno, suavecito, está lindo. Así como... Está lindo, como un tema interesante. Porque bueno, nosotros, a raíz de esta nueva realidad en la Argentina, el Observatorio de la Riqueza vieron que había creado con los compañeros de Suiza, está funcionando el grupo, el GAF, que es un grupo de acción para el fin del saqueo, uniendo el genocidio con el lawfare, ¿no? Pero a raíz, eso fue el año pasado, pero a raíz de esta nueva realidad electoral de un plan de colonización total de la Argentina, como es el que está llevando adelante el gobierno de BlackRock y Milei. ¿Se acuerda que en un programa dijimos que había que visibilizar a los factores de colonización, ¿no? Y dijimos que había que, lo primero es tomar noción de cuáles son los tres países que llevan adelante la colonización en la Argentina, que son Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. No hablo de la colectividad judía, hablo de Israel, el Estado de Israel. Entonces decidimos hacer tres grupos de investigación, tres centros de investigación, que cada uno se va a especializar justamente en Estados Unidos, el otro en Gran Bretaña y el otro en el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque tenés que conocer al enemigo que te está colonizando. Ese es el objetivo del tema, y ver de qué manera lo neutralizás. No solamente conocerlo por una cuestión académica, sino de cómo neutralizás a esos tres grandes actores que hoy han logrado con el gobierno de BlackRock y Milei el control total del Estado. Poco importa las formalidades del Congreso, del ómnibus, del decreto de necesidad de urgencia y demás, ¿no? Y entonces, como vienen a una velocidad muy grande, y son los mismos actores, o sea, son los mismos actores internacionales los que actúan para que se haya establecido este gobierno en la Argentina, que los que actúan en Medio Oriente o los que actúan en Ucrania. Ahí justamente llegó un video de cómo BlackRock ha comprado el 30% de las tierras agrícolas de Ucrania en el marco de la guerra. Fíjense. Y hay otra información de Kennedy, de uno de los Kennedy actuales, Sí. que también denuncia cómo Estados Unidos participa, digamos, comprando tierras, comprando, bueno, armamentos, obviamente. O sea, pero él los denuncia, ¿no? Sí, por eso es bueno que se empiece a dar una polémica dentro de... No lo vi ese ¿vos lo viste ese video? Sí, después se los reenvío. Es un y acá, bueno, es una denuncia concreta contra BlackRock, que ha comprado el 30%. Saben que Ucrania es un gran productor agrario, junto con otras empresas, pero BlackRock haciendo punta, o sea, lo mismo que han hecho acá y distintos lados. Entonces, me parece importante visibilizar a estos factores de poder de una manera contundente, ¿no? Entonces le pusimos al Centro de Estudios que va a estudiar el Estado de Israel, Isaac Rabin. Ahora vamos a explicar los fundamentos. Al Centro de Estudios que va a estudiar al Imperio Americano, Nash, recuerdan que lo hemos hablado en varios programas, el Premio Nobel de Economía de la película Una mente brillante.
y Pearce, que también lo hemos trabajado en algunos programas. Pues son dos americanos, tanto Nash como Pearce son dos americanos que están ocultos dentro del pensamiento argentino y de Estados Unidos, ni hablar, ¿no? También hay una misión académica. Y para descubrir, para tratar de neutralizar el imperio de Gran Bretaña, nos parece que el mejor es alguien de la cultura, como es Roger Waters, que se la pasa permanentemente denunciando el funcionamiento del sistema internacional y que es inglés. Entonces, un israelí que tiene que en su figura, como es Isaac Rabin, sintetiza toda la transformación del Estado israelí de donde empezó a donde está ahora. Dos pensadores silenciados y que tienen una gran potencia para demostrar la falacia con que se está manejando el sistema mundial, como es Nash y Pearce, y bueno, y Roger Waters como un actor para que estas ideas impacten en la cultura, ¿no? Esa es la idea de los cuatro nombres. Ahí es donde nos pusimos a investigar, ya a producir información, y fuimos recopilando datos muy interesantes sobre un paralelismo interesante que hay entre la transformación, la mutación del Estado de Israel y el avance colonial en América Latina, no es solamente en Argentina. Y ahí es donde la figura de Isaac Rabin, que para los que no lo conocen, no sé si tenemos alguna imagen ahí, ahí está, hay varias biografías muy ricas, tiene muchos elementos muy interesantes de lo que fue la constitución del Estado de Israel en 1948 y en qué devino hoy, incluso el asesinato a manos de los que hoy están manejando el Estado de Israel, de su figura. Una figura que resume muchos elementos interesantes de cómo el Estado de Israel pasó de nacer de la mano de toda una generación del 48, donde Isaac Rabin fue un protagonista central, con los kibbutz socialistas y con un planteo de los dos estados, aún en condiciones de guerra, porque Rabin era un militar, desarrolló la guerra incluso primero como guerrillero para lograr la constitución del estado, desde los kibbutz, y después en una concepción de defensa permanente del Estado, y que incluso protagonista central de las principales guerras como la del 67 o la de Yom Kippur o Entebbe, y de qué manera empezó desde el año 1967 a ser atacado por un proceso que creció dentro de la sociedad israelí hasta copar el Estado, que fue los fundamentalistas religiosos, el Likud y Kissinger. Esa tríada fue enemiga de Isaac Rabin desde el año 67 en adelante, incluso el periodo en que él fue embajador en Estados Unidos. Tuvo fuertes enfrentamientos con Kissinger, y él fue un hombre que una diferencia. El hombre era de lo que se llamó la Pasmaj, que era la Palmaj, sí. Que tenía una impronta épica, guerrillera, cuando fue la constitución del Estado, y que siempre generó una tensión con los burócratas que aparecieron después manejando el Estado de Israel, y mucho más con los fundamentalistas religiosos que no aceptaron nunca, al contrario, Rabin a partir de un punto, a pesar de toda esta historia fuerte, pesada y demás en términos de militares, se convirtió en el hombre que hizo la paz con Arafat. Sí, Palmaj, aclaremos, ¿no? Para los que no saben, que era una organización de trabajadores
O sea, los primeros que llegaron fueron en 1880 y pico. A partir de ahí llegan de Rusia como socialistas y anarquistas. Por eso las primeras formas de instalarse en esas tierras, donde también había alguna parte de población palestina ya viviendo, convivían los primeros socialistas con los palestinos en esos tiempos. Claro, digo, antes de toda esta parte que empieza en el 48 con el tratado firmado por las grandes potencias. Bueno, justamente la madre de Rabin era del sionismo socialista y del sindicato de obreros el principal sindicato obrero de Histadrut, exacto. Era la tesorera del sindicato. O sea, él se cría en ese clima de socialismo épico para construir el Estado de Israel en convivencia, como vos decís, o sea, se cría con algo que después lo va a terminar matando, digamos, ¿no? La negación, el sector de derecha, religioso y con apoyo internacional, lo termina asesinando a Rabin, a pesar de haber sido un héroe de la guerra y de la paz, como dice Maradona cuando lo vimos ahí en Oxford, que lo homenajea, ¿no? Entonces es cierto, él nace de esa concepción. Y esa concepción, si perdón una cosita también, por ahí aclaro otra cosa más, porque escucho tantas cosas que se dicen por todos lados, que aprovechamos para aclarar que justamente por eso esa primera camada era sionista socialista. Después vino el sionismo de derecha que conocemos hoy, exacerbado en su máxima potencia por Netanyahu. Y los ortodoxos. Por eso, Pero hay mucha gente que siempre dice el Estado sionista, como si el sionismo hubiera sido siempre destructor de pueblos de los que estaban. No, por eso hablo de la mutación. O sea, por eso tomamos el nombre de Isaac Rabin, porque Isaac Rabin simboliza la mutación de ese Estado que nació con ese perfil que vos decís, al actual, que es un Estado racista, ya ni siquiera es sionista, ¿no? Netanyahu sí. No, el Estado. Es política del Estado, no es una persona, ahí sabes que... Es su gobierno, eso lo vamos a discutir siempre. Bueno, o sea, lo vamos a discutir. Déjame, los hechos históricos están, en el año 67 empieza el proceso de colonización, y cuando se produce la disolución de la URSS, la migración que se va, que son casi 1,5 millones de judíos que se va de la ex-URSS a vivir Israel, le da la base material demográfica suficiente para avanzar a la colonización final, que es en lo que está ahora. El Estado de Israel no es una persona, porque está demostrado acá, por eso lo terminan. Es más, es muy interesante cuando uno lee, ahí creo que tenemos las dos tapas de las dos biografías, ¿no?, que se escriben sobre Rabin. Muy, muy interesante. Ahí está una bueno, esas son fotos. Esa es una que escribe quien fue el representante cuando él era primer ministro. El autor fue embajador fue embajador en Estados Unidos cuando él fue el primer ministro. Escribe esa. Y después hay otra que es esta, que escribe también un historiador militar muy, muy importante. En esas dos biografías está reflejada claramente de cómo la derecha religiosa y política tenían como enemigo central a Rabin desde el año 67. En el año 67 nace el Gush Emunim, está documentado en estas dos biografías, y lleva una serie de agresiones permanentes cuando él va avanzando con el laborismo, con el Partido Laborista, que era justamente el sucesor de aquellos planteos del sionismo socialista, hasta que hay varias cosas increíbles, digamos, que le hacen de todo nivel, ¿no? Y a nivel internacional, en las cuales Argentina fue víctima también de estas acciones de ese sector de una manera contundente, y que plantean con el fundamento religioso que estos sectores de fundamentalismo religioso judío, aliado con el Likud y con Kissinger, decían que cualquiera que entregue las tierras de Israel, aunque sea un judío, tiene que morir. Y por eso lo terminan matando. ¿Y cómo le hace el pacto? Empiezan ya en la guerra del 67 y después con otra serie de sucesiones, con los acuerdos de paz con Egipto, que devuelven el Sinaí, bueno, una serie de cambios que no vamos a entrar en el detalle. En cada uno de esos pasos, este sector lo fue atacando, degradando y creciendo,
hasta que logra controlar el Estado. De hecho, por ejemplo, lo hacen renunciar, es increíble. Cuando logra llegar como primer ministro, está bien, ahora déjala la tapa, ponernos a nosotros otra vez, porque vamos a decir algo fuerte. Cuando logra llegar como primer ministro y va a reelegir, en su estrategia de paz, que fue siempre contradictoria con el sector que acabo de escribir, llega 2 veces como ministro. En la primera que llega, este sector le hace una acción de inteligencia en la embajada de Estados Unidos, de Israel en Estados Unidos, y descubre que había dejado una cuenta ahí de $5.000, $6.000, que penalmente está prohibido en las leyes de Israel. Y estos libros describen de cómo este sector es de la derecha religiosa y el Likud le hacen una operación que lo terminan haciendo un escándalo y lo termina haciendo renunciar en la primera acción, digamos, en la primera vez que estuvo como ministro y que avanzaba con la paz. O sea, cada vez que el tipo agarró el Estado de Israel y avanzó con la paz, estos sectores que hoy dominan el Estado de Israel lo hackearon siempre en forma sucia, ¿no? Está documentado en estos 2 libros que acabamos de hablar ahí, en el país y afuera del país. ¿Y por qué es importante recuperar la figura de él? Porque hay un paralelismo entre el avance de este sector contra la propuesta que tenía Isaac Rabin de paz en el Medio Oriente y demás, con lo que pasó en Argentina. O sea, claramente la coincidencia de fechas de cuando Perón gana con Helbar, en una estrategia que Helbar tenía excelentes relaciones con este sector de izquierda de Israel. Claramente, o sea, Helbar no tenía nada que ver ni con el Likud, ni con los fundamentalistas religiosos, ni con ahí tenemos la imagen de Helbar y Perón. Cuando llegan, cuando llega a Argentina, esa relación tenía una potencia que era acompañada por Rabin. Y negada por el sector de derecha que ya estaba operando en los servicios de inteligencia de Israel. Porque nunca fue una unidad. Si bien Rabin era primer ministro, los sectores de derecha controlaban sectores estratégicos de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasó? En ese momento hay que trasladarse en el tiempo a lo que era la Argentina en ese momento. En ese momento la Argentina era la primera potencia de América Latina. Está olvidado hoy. Teníamos la única central nuclear, teníamos una industria naval potente, teníamos un banco de desarrollo, no estábamos endeudados externamente y ¿qué pasó? Perón, con Helbar, que era un hombre, ya te digo, con excelentes relaciones con Rabin, se planteó abrir los mercados de 1.000 millones para los argentinos. O sea, al romper las relaciones diplomáticas, al romper los bloqueos con Cuba, con China, con la URSS y con los países socialistas, a la Argentina, que teníamos 24 millones de personas nada más cuando llega Perón, se le abrían mercados por 1.000 millones de personas que estaban atrás tecnológicamente de lo que era la Argentina en el año 73. Todos los países socialistas, salvo en armamentos nucleares y demás, en el resto de las industrias eran absolutamente complementarios del potencial que tenía la Argentina. O sea, la Argentina pasaba no solamente de ser la primera potencia, sino a ampliar su mercado limitado a 24 millones a 1.000 millones de personas en los países con los cuales Perón reabrió las relaciones comerciales y diplomáticas, y bien gana en el 73 a través de Helbar.
Entonces dimensionemos lo que significaba el proyecto de Perón. No solamente apuntaba al capitalismo europeo, sino que apuntaba a que la Argentina de 24 millones tuviera un mercado de 1.000 millones en los países socialistas. ¿Sí? Esa dimensión fue atacada por Kissinger, fue atacada por la Operación Cóndor, claramente, con asesinatos como lo que dijimos, de Rucci y demás. Bueno, ahora vamos a ver cómo evolucionó eso, pero para evitar esa alianza estratégica entre Argentina y los 1.000 millones estaba Vietnam también recientemente liberado, con un mercado absolutamente campesino, o sea, toda la industria de potente que tenía Argentina. Yo recuerdo, incluso familiarmente, cuando se hace el acuerdo con Cuba, que Perón le da un crédito de 1.500 millones de dólares para que todas las exportaciones industriales. Bueno, nosotros fuimos a Cuba, incluso hasta las multinacionales que no querían ir porque Estados Unidos las presionaba, Perón las presionó y terminaron exportando, me acuerdo, coches a Cuba. O sea, hubo toda una expansión del capitalismo argentino hacia esos, o de la burguesía nacional, porque en esa época, y el líder de esa burguesía nacional era Helvar, que desarrolló exportaciones de todo tipo para países que, bueno, ya, o sea, quiero decir, era un momento, yo le digo, de máxima virtud de las relaciones entre la colectividad judía argentina y el campo nacional y popular, a través de la relación de Perón con Helvar, que ahí la estamos viendo. Ese momento de máxima virtud empezó a degradarse a partir de la muerte de Perón hasta, ahí sí volvemos a nosotros, hasta el momento de máxima, aquel fue el momento de máximo positivo del vínculo entre la colectividad judía argentina y el campo nacional y popular en la Argentina y América Latina, a hoy, que es el momento máximo negativo. Digamos, hoy es el momento máximo negativo. Vamos a ver cómo desde entonces hubo 4 etapas. La primera fue esta, la máxima positiva, cuando los sectores del laborismo y progresismo que había en el Estado de Israel todavía apoyaban a Helvar y apoyaban el proceso, incluso apoyaban procesos de liberación en distintos lados, hasta apoyaron a movimientos de liberación nacional en distintos lugares del país, incluidos en la Argentina. Pero a partir de que muere Perón y que empieza a avanzar en el Estado de Israel este sector de derecha, eso empieza a degradarse y pasa por distintas etapas hasta llegar a hoy, que han controlado todo el Estado, no solos, sino con Estados Unidos y Gran Bretaña, con el gobierno de BlackRock y Milley. La primera etapa de la degradación se produce durante la dictadura genocida, que ahí hay un libro que tenemos, Operación Israel, que lo hace publicar, es una tesis doctoral de Hernán Dobry, que la hace publicar Renan Rein, por lo brillante, donde el hombre demuestra cómo fue avanzando las relaciones entre el ejército israelí y el ejército argentino, con la venta de armas, primero en el ejército, después en la armada, y después, ahí lo tenemos, ¿no? La tapa, sí, ese libro, ya le digo, ese libro sale publicado acá en la Argentina, agradeciéndole el autor, muy serio, porque es su tesis doctoral, entrevistó hasta los generales que eran de la dictadura en la fuente, y ahí explica cómo desde el año 67 empiezan a darse una relación de venta de armas con todas las Fuerzas Armadas. O sea, esa segunda etapa que yo defino es cuando las Fuerzas Armadas israelíes cooptan a las Fuerzas Armadas argentinas, por orden de Estados Unidos. Y ahí viene la combinación perfecta. Cuando se produce la dictadura del genocidio por las denuncias de derechos humanos, Estados Unidos bloquea, lo que estoy contando está escrito en este libro, bloquea la venta de armas a toda América Latina por las dictaduras, porque teóricamente Estados Unidos protegía los derechos humanos, y ahí es donde el Estado de Israel se convierte en el principal proveedor de armas de toda la dictadura de América Latina, incluida la Argentina.
su gran desarrollo pasa, está demostrado acá con estadísticas y demás, aprovechando de que Estados Unidos bloquea la provisión de armas a las dictaduras, se convierte en el gran proveedor de armas de todo tipo y produce un gran salto, llega a abastecer casi el 70% de armas de América Latina, de todas las dictaduras en ese periodo, y de la Argentina también, ¿no? En este libro, aparte, se refleja también incluso negociados. Bueno, es muy serio, es un libro de 400 páginas, una tesis doctoral, pero a partir de esa negociación estamos hablando claramente de un ejército del Estado de Israel que ya no le respondía a Rabin, sino que le respondía cada vez más a ese sector que manejaba Kissinger, el Likud y los fundamentalismos religiosos, y lo primero que hacen es cooptar las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, por eso las Fuerzas Armadas terminan teniendo un rol nefasto, del cual no se recuperan más, de genocidio en su propio pueblo. Fíjense el trabajo en equipo, o sea, Estados Unidos bloqueaba, pero por otro lado le hacía el guiño a su principal socio. Una especie de triangulación sería. No era triangulación, era directo. Era directo. Sí, también uno bloqueaba, pero decía, yo te bloqueo, yo no vendo más armas, vendele vos. Claro. Sí, la escuela de Panamá, ¿qué era? Era también algo conjunto. Estados Unidos no la había abandonado, al contrario, ¿no? Para nada. ¿Y quién proveía de armas? Ambos. Pero por eso, con el bloqueo, incluso en la guerra de las Malvinas también mantiene el bloqueo y Israel provee armas, ¿no? Es muy interesante el libro, es muy serio. Incluso explica, porque le voy a dar algunos datos para que vean la seriedad del libro, ya les digo, para que Renan Rein, digamos, habilite a que se edite acá, en la Argentina, es porque tiene Abraham Rein es uno de los intelectuales judíos que más... Historiador y rector de la Universidad de Tel Aviv o de Jerusalén, no me acuerdo, pero de Tel Aviv. Aparte no es gorila porque defiende que es mentira eso de que Perón era facho. De hecho hizo un montón de libros sobre el peronismo. Bueno, este lo habilita él a que sea publicado. Pero por ejemplo, entrevista al general a Lamidoso, o sea, entrevista a los miembros de la o sea, Molina Pico, Pérez Esquivel, estoy tirando los nombres por ahí más importantes, ¿no? Tanto en las tres fuerzas, digamos, son como casi 30 militares que participaron en la dictadura, que son entrevistados para el libro, con la función esta de ver cómo fue la dinámica de provisión de armas del Estado de Israel a la Argentina, y sobre todo dan datos muy, muy curiosos. Por ejemplo, cuando en el medio de la guerra de Malvinas hay un montón de ofertas para venderle armas a la Argentina, a la Unión Soviética también, pero le pone condiciones. Le pone condiciones, por ejemplo, de que Argentina retire, que el ejército argentino retire los asesores militares que tenían en Centroamérica contra los gobiernos contra todos los procesos de liberación que se estaban dando allá. Ahora, ¿qué es lo interesante? Un militar, el que nos mandó armas y nunca puso ninguna condición ni pidió nada a cambio, ni nada a cambio se refiere ni coima ni político. ¿Saben quién fue? Gaddafi. Gaddafi fue el único que en la guerra de Malvinas la puso. Mandó pertrechos, acá lo explica, sin pedir absolutamente nada a cambio. Que estaban sorprendidos los... fíjense, ¿no? Lo dicen acá los militares, la fuente son los militares de aquella época. Coherente con su proceso de liberación. Que dice que después Galtieri, para tratar de mandarle algo, le mandó unos caballos, como un gesto de regalo. Como un gesto. O sea, le mandó lo que tenía gratis, que era lo que decía el Che que había que hacer siempre en los procesos de liberación, y se peleaba con China y con la Unión Soviética, que decía que le vendían las armas. Que le vendían las armas, y decían, no puede ser. Bueno, Gaddafi hizo o sea, tiene datos, el libro es muy interesante, vale la pena leerlo, pero documenta esto de que la primera etapa de cooptación fueron las Fuerzas Armadas. Estratégico, se imaginan.
Y bueno, después vino el proceso de cooptación en democracia ya de las identidades políticas como segunda etapa, donde aparece claramente ahí Cohen, el secretario general de la presidencia de Menem, como el actor central de ese proceso de cooptación, junto con la gente que vuelve a estar hoy. O sea, era Cohen con Barra, no sé si le suena, algo. Cuando nosotros hablamos de OTAN religiosa, aquella OTAN religiosa que cooptó el peronismo, hoy está reciclada en el gobierno de BlackRock Milei. ¿Sí? O sea, Barra, que diseñó las privatizaciones, miembro de la Corte Suprema y demás, acaba de decir el otro día en la comisión, y sin que nadie conteste, acá el problema seguimos siendo nosotros, de que si no sale la ley ómnibus, se cae la Constitución argentina. Sí, lo escuché, sí. A ver, ¿y? El procurador general. El procurador del Tesoro. Y nadie dice nada. Pero ¿quién le mete una denuncia penal? ¿Cómo no recibe 8 millones de denuncias penales de todo el mundo de que un señor diga que porque no sale una ley ómnibus se cae la Constitución? ¿Se da cuenta? Bueno, ese señor es la OTAN religiosa, es el Opus Dei, fue el alma mater junto con Cohen. Cohen era la línea esta del Estado de Israel de la derecha contra Rabin, y Barra era la línea del Opus Dei dentro de la iglesia. La OTAN religiosa de entonces y la OTAN religiosa de hoy, la misma. ¿Se dan cuenta? Todos enemigos de Rabin. Todos. Y vamos, el centro de estudio va a ir demostrando eso, ¿no? Pero fíjense cómo han logrado cooptar todo. O sea, primero cooptaron las identidades, hicieron que el peronismo dejara de ser peronismo y pase a ser un instrumento colonial, un justicialismo colonial, privatizaron, endeudaron, entregaron todo. Después se replegaron, total, los negocios ya los habían hecho, se había ido a parar todo a manos de ellos. Después vinieron las distintas experiencias políticas, nunca más el peronismo recuperó sus fuentes. La identidad cooptada siguió estando cooptada, ni siquiera durante el peronismo K. O sea, se hicieron algunas cositas, qué sé yo, pero ya lo habíamos hablado en otro programa. Y ahora retornan con todo. Ahora vino la quinta etapa, la cuarta etapa, que es el control total del Estado. La OTAN religiosa, a través de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, tienen el control del Estado con el gobierno de Milei. Está demostrado con sus funcionarios, digamos, no cubren ninguna forma. Y hasta esto, si no hay ley, no hay constitución. Miren qué interesante, dicho abiertamente y sin ninguna consecuencia, el procurador del Tesoro. Entonces, la colonización ha sido completa, o sea, el proceso y que es paralelo al proceso de colonización que se está dando sobre el ex Estado palestino, porque el Estado palestino no existe más. Digamos, no es casual esto que se está viviendo hace 3 meses en Palestina, de ocupación de esta fuerza, para que el Estado palestino no exista más. Pero ahora hasta hay declaraciones de Biden que dice que trata de pararle la mano a Netanyahu. O sea, hasta ellos no quieren aparecer involucrados en toda esta matanza de Netanyahu. O sea, pero como dijo la periodista que pusimos en otro programa, dijo, a ver, Biden puede decir lo que quiera porque está en elecciones. Acá lo que define es el Pentágono, que dijo vayan. Lo dijo claramente. Bueno, sí, o sea, que hay negocio conjunto, no hay duda, eso sí. El Pentágono está avalando, el Pentágono de Estados Unidos está avalando, y la OTAN está avalando el genocidio que acaba de denunciar Sudáfrica con el apoyo de Lula. Bueno, sí, también es llamativo Sudáfrica, ¿no? Denunciando un genocidio justamente, ¿no? Después de haber sido un país tiene una con autoridad, apartheid. Tiene una autoridad moral interesante. Tiene una autoridad moral interesante, tiempo, ¿no? Porque ya no es el apartheid. Tiene a Mandela, lo está diciendo con Mandela en cuestas. Sí, y bueno, Mandela la tuvo que tampoco es casual bastante. De que sean los miembros del BRICS los que hayan denunciado en la Corte Penal Internacional por genocidio al Estado de Israel. O sea, Sudáfrica es BRICS, Brasil apoya, o sea, acá estamos, y ahí viene el tema, como venimos diciendo siempre, no es casual esta simultánea acción sobre hay estados tapones
como Palestina, como Argentina, como Sudán, como Libia, donde la OTAN pone límites al avance de China y de Eurasia. Eso es lo que está pasando. O sea, esta decisión avanza para que América Latina quede en la órbita de Estados Unidos, para eso el triunfo acá, y van a seguir, y ahora va a ganar Trump, y Bolsonaro va a quedar solito ahí, Lula, y van a esperar que pase algo, van a fabricar algo ahí con Bolsonaro otra vez, para eso lo hicieron venir acá a la Asunción. O sea, hay que tomar dimensión de eso, muchachos. El otro día dijimos que nosotros íbamos a hacer clases de formación de manual. Esto hay que aprender, cuál es la verdad de lo que está atrás. Nosotros tenemos que asumir que somos una república colonial, un estado tapón manejado por estos 3 estados, donde cada uno cumple su función. Estados Unidos es el jefe, Gran Bretaña es el jefe militar, y el Estado de Israel maneja la opinión pública. Esa es la división de trabajo que hay entre estos 3 estados sobre nuestro pueblo y sobre nuestra nación, a través de los medios de comunicación, a través de las mentiras. Ahora ya quiere comprar otro personaje del Estado de Israel, como es, ¿cómo se llama? El de Mercado Libre. Alperín. Alperín va a comprar Telefe para que haya un canal de Milei. Lo dice abiertamente. Ya están pronosticados que van a rajar el 25% del personal de Telefe. O sea, está clarito, porque están dando una batalla en esta guerra que venimos diciendo de deflación y de disputa internacional, sin cuartel, sin límites, sin escrúpulo ni hablar, ni jurídico, ni nada. Fíjense cómo ahora de repente el Pepín que estaba fugado ¿apareció? No, ya está sobreseído. Ah, mira. El Pepín, el fugado junto con Macri, no hubo mesa judicial para Capuchetti, que es la misma jueza que no avanzó en el atentado a Cristina. La misma jueza que no avanzó en el atentado a Cristina en la investigación es la que le ha dado impunidad a Macri y a Pepín Rodríguez, el que estuvo prófugo ¿se dan cuenta? O sea, no cuidan la menor forma. ¿Por qué? Porque saben que tienen este objetivo internacional, como en las guerras. En la guerra no se cuidan las formas, se va por el objetivo. Sí, pero sí saben distraer a la gente. También ellos no cuidan la forma, pero tanta gente confundida con todo esto es porque son hábiles para distraer, ¿no?, a la opinión pública. Me parece que eso son hábiles, y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. También. El pueblo no hace, nosotros, claro, del lado de esto, ellos hacen lo que están haciendo. Y uno escucha los discursos. Por ejemplo, es increíble que Cristina siga en silencio. Vos decís, chao, viejo. O sea, te están sacando un decreto y una ley ómnibus que es la colonización final de la Argentina. Y nadie dice nada de los que dicen ser dirigentes. De los que están en el llano, porque Cristina está en el llano. Y estás callada, Cristina. Esto ya estás a punto de ser alta traición, te lo digo así de frente mar. ¿Ah? La entrega de todas las tierras, la privatización de las empresas. No, vamos con la formalidad de si van a ser 3 los que se reúnan. Eso para la gilada. ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser que ningún político hable? Que hablen solamente los dirigentes sindicales, con la huelga. Las voces en el Congreso, los movimientos. Sí, no, pero eso no existe. Estás diputada. A ver, el dirigente político, el silencio de Cristina, ninguno de los que están en el Congreso dirige nada, porque están todos puestos a dedo. No tiene ningún poder, ningún propio. Ahora, Cristina denunciando un decreto de colonización, o sos cómplice del decreto de colonización, o denuncialo. Políticamente, no me interesa lo formal. ¿Sí? Lo mismo otros dirigentes. No estoy poniendo a Cristina porque, bueno, se supone que es la que está más libre porque no tiene cargos ni gestión que defender. Entonces, pero bueno, ahí está, el problema está del lado nuestro. Lo mismo, se va a hacer un plan de lucha, muy bien. ¿Y cuál es la propuesta de los gremios y de los movimientos sociales ¿y de la cultura? Para superar el plan de colonización? Se sigue sin hablar de la palabra colonización. No se habla. Cuando el decreto es explícitamente colonizador. Se pueden comprar los extranjeros todas las tierras. Sí. Y se entrega el mar argentino. Y se privatizan las empresas estratégicas. ¿Y por qué le tienen pánico a ponerle la palabra colonización? ¿Se dan cuenta? El problema es nuestro. Ellos hacen la de ellos.
y han logrado el control total del Estado. Igualmente yo creo que no se van a estabilizar, ¿no? Porque les va a caer la recaudación impositiva tremendamente, porque este año va a haber una reducción del Producto Bruto Interno y de las ventas del 50%, con lo cual no se va a estabilizar el programa. Pero el daño ya lo está hecho. Y el problema es que nosotros no estamos politizando de este lado el daño como lo tenemos que politizar. Por eso estas clases, es decir, bueno, visibilicemos el enemigo. Eso estaba pensando yo justamente, ¿no? En esto de, porque en otros casos planteaste vos una denuncia judicial, ¿no? Con reparación de daño. Sí. ¿Por qué ahora no lo podemos hacer si ya están provocando daño de todo tipo? O sea, más allá de que aprueben o no el DNU, ya vendieron, ¿no? Están vendiendo todas las empresas estatales, están vendiendo la tierra, están pauperizando a todo, ya está el daño. No se podría empezar ya una acción judicial para que repare judiciales, el y nosotros daño. Estamos planteando, pero sabemos que la justicia es de ellos. Bueno, pero digo, para conciencia del pueblo, sí, pero que tenemos un daño que tienen que reparar, no que hay que esperar. La conciencia del pueblo se hace como la hizo Rabin. Cuando vos lees la historia de Rabin, tipo no logró construir el Estado por juicios, ¿eh? No, es obvio que no. Es obvio, ponía el pecho, organizaba, como decía, libramos la primera guerra, porque se peleaban con los árabes cuando los británicos dicen, bueno, se hace las Naciones Unidas, se divide un pedazo para Israel, otro para los dos estados. Los árabes no querían saber nada. Y es interesante, por eso hay que reivindicarlo, porque el tipo lo sabra, que es lo que él se define como que es la gran contradicción cultural que termina venciendo esta derecha israelí a los sabra, se quedaron ahí y decir, no, nosotros, porque un montón de judíos se fueron a pelear en las fuerzas aliadas, en las fuerzas británicas, australianas. Hubo un grupo en el cual estaba Rabin que decía, no, nosotros nos quedamos protegiendo la tierra acá, no nos vamos de acá. Y hacían la guerra, como decía, con las manos vacías, no teníamos nada. La correlación entre los árabes y ellos, que trataban de construir el Estado al principio, era más o menos como está en Argentina hoy. La correlación de fuerza del pueblo argentino frente a la colonia es igual que la que enfrentó Rabin cuando se dispuso que el Estado, que se dividía un pedazo para Palestina y otro pedazo para cosa. No tenían nada. Y los relatos del abastecimiento por las rutas, que eran guerras, bueno, es espectacular. O sea, el tipo tuvo una parte heroica de construcción del Estado, como la tuvo San Martín, como la tuvieron todos, que después la burocracia de la derecha se lo morfó. Y acá estás igual. Acá no tenés nada. No tenés dirigencia. Tenés el Estado en manos de ellos, un pueblo que sabe que lo están aplastando, no hay dirigencia política, pero va a surgir. Está surgiendo, porque es imprevisible y hay que aprender, por eso hay que estudiar, porque nosotros tenemos que recurrir al Estado, porque esta gente vino a terminar en la cuarta etapa de destruir el Estado argentino. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender de cómo se reconstruye un Estado. Y ahí tenemos en Rabin un ejemplo. Después entramos en la otra discusión de si los palestinos, es otro problema. Que él al final terminó haciendo las grandes paces con Arafat para que existieran los dos estados, y por eso lo mata la derecha israelí. ¿Está? Y tenía toda la autoridad moral para hacer eso, porque el tipo se había quedado ahí. No se fue a la comodidad de las fuerzas aliadas, que todos se fueron a integrar a los ejércitos británicos. Por eso olvidé que era protectorado británico Israel. Esa incomodidad de Rabin para construir el Estado es el ejemplo que tenemos que inventarnos nosotros hoy. Cuando nosotros estamos diciendo que si se sanciona el decreto de necesidad de urgencia, todo el peronismo tiene que renunciar al Congreso e irse, no tiene más nada que hacer. Es infantil, lo mismo que la izquierda trotskista que hace el circo. Esa es la incomodidad. Hay que pasar a la incomodidad de Rabin si queremos recuperar el Estado. Estúdienla, véanla. Hizo la guerra con las manos vacías. La mujer le decía, tengo la casa llena de ratas, disculpame, estoy en el frente de batalla, arreglátelas. La esposa, de él. ¿Sí? Tenemos que ir a la incomodidad si queremos salvar la patria.
Y eso es el ejemplo, por eso usamos el ejemplo de Rabin. Porque fue siempre incómodo, fue siempre peleador contra esa concepción, y él respetaba al que había estado, incluso respetaba a Arafat. Y cuando la derecha israelí le fabricaba atentados adentro, simulando, hacía atentados terroristas musulmanes de bandera falsa, Lo denunciaban. seguía defendiendo a Arafat, porque él sabía que eran los propios hombres de la derecha religiosa y del Likud los que atentaban contra los judíos y le hacían atentados prendiendo fuego a los colectivos en Jerusalén y Tel Aviv para romper el proceso de paz que estaba haciendo él. Cada atentado de bandera falsa del terrorismo musulmán, Rabin salía a defender a Arafat. Y en los pactos de paz que están documentados en estos libros, los dos trabajaban juntos para desarmar la infiltración del terrorismo supuestamente musulmán que hackeó permanentemente los pactos. Trabajan juntos. Habían peleado juntos en el campo de batalla, se habían enfrentado. Pero ahí... Y en un momento él se dio cuenta, defendió siempre, y lo dice con cosas que no le perdonaron nunca hasta que lo mataron. ¿Se dan cuenta? El Estado de Israel lo mató, controlado por estos señores que hoy están destruyendo Palestina. Porque él les dijo, la primera vez que subió como primer ministro, le dijo: muchachos, se acabó la idea del Gran Israel. El Gran Israel significa que hay un Estado, no dos. Y se lo dijo públicamente, porque era un sabra, los sabras eran salvajes, eran tipos, no salvajes, duros porque habían nacido de la dureza de construir el Estado. Y cuando se dieron cuenta que la paz había que lograrla para construir los estados, le dijo: se acabó, no hay más. Así que no querés que haya más Gran Israel, ¡pum!, lo mataron. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe lo que es decir eso? Y le dijo: tenemos que tomar conciencia que nosotros no hicimos el Estado en un lugar vacío. Había gente acá cuando nosotros llegamos. Son las palabras de él, las que estoy diciendo, que están documentadas en esta biografía. ¿Se dan cuenta? Entonces... Arafat igual fue otro tipo de líder, ¿no? Por algo le ganó a Hamás también, y fue él la primera autoridad palestina. O sea, había, como decía también la diplomática que lo acompañó a Rabin en todas esas negociaciones en los 3 años, que hace poco le hicieron la entrevista, yo lo comenté ya en otro programa. Ella decía: había un enemigo con quien se podía hablar. Arafat era un líder honesto, se podía hablar. Otra cosa es cuando hay otro tipo de juego de intereses y como acá, toda esta mentira, distorsión, donde uno, digamos, con quién está hablando. Entonces, hay que seguir estudiando, hay que seguir consiguiendo material serio, porque, y acá voy, usted dice: bueno, pero ¿por qué me traes el despelote de Palestina adentro? Ya tenemos poco despelote y vos encima me traes el de Palestina. Es el mismo despelote, muchachos. Porque son los mismos actores. ¿Sí? Son los mismos actores que están acá en la Argentina. Y por otra razón, así como digo que hubo una primera etapa de máximo positivo de la relación de la colectividad judía con la llegada de Perón y Gelbar al Estado en el 73, y ahora digo que desde ahí entonces se degradó a esta expresión que hoy tenemos, donde no tenemos nada de nacional en el Estado argentino. Hay que darse cuenta de lo siguiente, que en ese proceso la colectividad judía argentina, expresada en sus instituciones que responden al Estado de Israel, como es la AMIA y la DAIA, ganó peso relativo respecto de las otras colectividades. Porque en el 73, cuando llega Perón, la colectividad italiana, la española, la irlandesa, la alemana, la yugoslava, la polaca, la árabe, era fuerte todavía. Hoy, todas esas comunidades han desaparecido como factor político dentro de la Argentina. Entonces Perón, que planteaba una alianza estratégica con Italia, porque la comunidad italiana era fuerte, así como planteaba los países socialistas, planteaba
una cuestión de alianza estratégica con Italia, porque acá estaba la Fiat, Olivetti, Techin, o sea, había fuertes empresas multinacionales italianas que hoy han desaparecido todas. ¿Se dan cuenta? Eran las mismas los otros países. Lo único que han quedado reducidos está el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital español. Ya está, las colectividades no existen más. Aparte de que se ha producido, esos países se han venido debilitando en sus respectivos, en el consenso internacional. Ya no tiene la misma fuerza Italia, España, Alemania, qué sé yo. En cambio, Israel no, porque Israel se ha convertido en un agente de Estados Unidos y Gran Bretaña de protagonismo internacional muy fuerte. O sea, creció y eso ha hecho que esta pérdida, así como formó parte de la pérdida de la densidad nacional argentina, que las otras colectividades se hayan diluido, porque se han casado y demás, pero aparte han perdido peso económico, se han empobrecido. ¿Y acá qué pasa? También la colectividad judía argentina se empobreció, pero el problema es que hay una élite que no se empobreció, que responde al Estado de Israel. Esa contradicción de que el Estado de Israel ha empobrecido la colectividad judía argentina es la que nosotros tenemos que empezar a denunciar en el contraataque contra el colonialismo que sufrimos respecto del Estado de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque Helbar era Helbar porque era un empresario exitoso y millonario, y que organizó la CGE lleno de empresarios nacionales, que era burguesía nacional de origen judío. Wogron, por ejemplo, los dos tipos que meten preso la dictadura genocida, Bronner, que era el dueño de Wogron, que hacía los amortiguadores para todas las automotrices, y era la mano derecha e izquierda de Helbar en la CGE, y era judío, y lo quisieron matar los militares cuando se huyó a Venezuela. Huyó no, se refugió en Venezuela. Entonces, esa burguesía nacional desapareció. Hoy no hay más burguesía nacional judía, que fue la que tuvo este componente y esa expresión máxima como fue Helbar. Entonces, ese empobrecimiento de los judíos es responsabilidad del Estado de Israel, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y eso hay que salir a contraatacar. Porque acá hay que neutralizar a cada uno de estos actores. Hay que neutralizar a Estados Unidos, hay que neutralizar a Gran Bretaña y hay que neutralizar al Estado de Israel. En el caso del Estado de Israel, tenemos varios factores, los vamos a ir desarrollando, para obligarlos a negociar, porque acá no los vas a poder vencer hoy, que disponen de un poder, de todo el poder del Estado. ¿Cómo haces? Salvo que hay una insurrección del pueblo argentino, pero no hay ningún clima de matar y morir, entonces no va a haber insurrección. Entonces hay que imaginar nuevas armas, adaptadas, como hacía Perón, al nivel de hoy, pero que tienen que desgastar al enemigo, como hacía Rabin. Tenía las manos vacías, pero ganaba, se las ingeniaba por acá, por allá, por esto, por el otro. En un momento que le habían, en la carretera de Tel Aviv-Jerusalén, que es histórica para la historia de los judíos, le habían, y el tipo resulta que no tenían cómo defenderla, y le habían afanado 2 tanquecitos a los británicos, sin que los británicos se dieran cuenta. Y de repente aparecieron manejando 2 tanquecitos y resolvieron ahí un problema. Bueno, esas cosas. Cuando nosotros decimos que hay que operar sobre las Fuerzas Armadas, es porque hay que descooptar, están cooptadas por Estados Unidos y por estos 3. Y hay que trabajar ideológicamente ahí. La Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad son la clave para recuperar, no el Congreso, para recuperar la soberanía nacional. Porque es lo que hizo Rabin. No estamos inventando la pólvora. La pólvora. Aparte lo hizo San Martín eso, ¿no? San Martín también. Hugo Chávez. También. O sea, mirá, hay otro punto interesante. ¿Cuál? Nosotros tenemos que plantearle qué aliados tenemos para enfrentar en este aspecto. Después vamos a ver. Para enfrentar a Estados Unidos tenemos que desnudar qué es BlackRock. Que ahora lo vamos a ver, que es el corazón del sistema. This is a war that should have never happened. It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted
was for us to keep NATO out of the Ukraine. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. Para enfrentar a Inglaterra, lo que dijimos en otro programa, hay que hacer profundas relaciones con los irlandeses, que son los enemigos de los ingleses. Hay que usar a Roger Waters, hay que usar a John Lennon, hay que denunciarlos hoy sobre la guerra del opio que hicieron sobre la China, o sea, los golpes. Sacudirle, mostrar todo. Hay que impulsar el área marítima argentina, que lo venimos diciendo. Hay que formar conciencia de que hay que hacer el área marítima argentina. Estoy hablando de con qué atacar a los británicos, ¿no? Sí. Hay que denunciarlos con la minería, lo que quieren hacer con la minería submarina en todo el mundo, que algo vimos en un programa sobre las islas que están queriendo hacer en el Índico. Hay que sacarlo a luz. Hay que denunciar de cómo funciona el Commonwealth. Y hay que denunciar el punto central, de que manejan todas las guaridas fiscales. Miren si tenemos para atacar al Imperio Británico, con 8 puntos. ¿Sí? Contra Estados Unidos, la deuda del genocidio y BlackRock. Contra Gran Bretaña, estos ejes. Y contra Israel, la colectividad judía mundial. Hay que poner a la colectividad judía mundial en contra del Estado genocida de Israel de hoy. Y nosotros tenemos con qué hacerlo. Porque la colectividad judía mundial tiene en su acervo cultural histórico la negación de lo que es hoy el Estado de Israel. Y ya están saliendo de decirlo, Guillermo, eso. Mejor. Yo te digo dónde tenemos que... Ya están enfrentados. ¿Dónde tenemos que... Apuntar los cañones. Apuntar, a nutrir, a decir, porque todos dicen y pueden decir hasta ahí, o depende en cada lugar, pero acá hay que convocarlos. ¿Por qué? ¿Y qué autoridad moral tenemos los argentinos para eso? Los argentinos tenemos este gobierno que es el gobierno del producto del lawfare. Y el Estado de Israel fue un protagonista central del lawfare en la Argentina. Desde Rosenkratz, que fue el miembro de la corte que puso que judío, formado en la Universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de San Andrés, y que instrumentó el lawfare en la Argentina, puesto por Macri, de común acuerdo con el mismo que metió preso a Lula en Brasil, ¿sí? Y Brasil, como dijimos otra vez, Bolsonaro lo fabricó el Estado de Israel, desde teniéndolo ahí como víctima supuesta de un atentado en el hospital israelita de San Pablo. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que salir a luz. El Estado de Israel ya no tiene la deuda de haber provisto armas a las dictaduras. Ahora tiene la deuda de haber construido el lawfare en América Latina. Y eso no lo va muy difícil. Todavía no encontré ningún miembro de la colectividad judía mundial que lo denuncie. Nosotros, como somos goy, podemos denunciarlo sin problema. Y lo vamos a hacer. Y invitamos, ojalá aparezcan compañeros de la colectividad judía mundial que se animen a denunciar el lawfare como arma. Y ojo, no estamos denunciando solo estamos diciendo, porque Estados Unidos, ¿saben qué hace? Le hace hacer el trabajo sucio al Estado de Israel. Y el Estado de Israel se lo cobra en guita. Entonces, todos los trabajos sucios de los servicios de inteligencia, del manejo de la opinión pública, de las cosas impresentables, y esto no lo digo yo, ¿sabe quién lo dijo antes que yo? Miguel Bonazo, en un libro de hace muchos años, 25 años, donde lo dijo él. Mis palabras no son mías, son Miguel Bonazo diciendo
esto, que el Estado de Israel es utilizado por Estados Unidos para hacer el laburo sucio que no pueden hacer para quedar cubiertos Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, eso es el lawfare. ¿Sí? Entonces nosotros, ojalá que la colectividad judía mundial, yo te diría, más que la judía mundial, la judía latinoamericana, que ha sido víctima del lawfare, porque el lawfare empobreció a la colectividad judía argentina. No sé en otros países de América Latina. Que no se haya aclarado el atentado de la AMIA, digamos que también es como parte de un lawfare, ¿no? Claro, es parte central. De la AMIA y de la embajada, ¿no? Tantos años nadie se sabe qué pasó. No, se sabe qué pasó. Fueron estos mismos. Bueno, se sabe, bueno, ya sé. O sea, que bueno, fueron atentados, bien que lo no trajiste. Fueron atentados no a la Argentina, a Rabin. Fueron atentados de la derecha israelí a Rabin, cuando era primer ministro, tanto la embajada como la AMIA. Bueno, la embajada, ¿por qué? Porque en los dos momentos en que hacía los acuerdos estratégicos, y esto está en las biografías, con el rey de Jordania, porque la hoja de ruta de Rabin era primero el acuerdo con el rey de Jordania, y a partir de eso el acuerdo con Arafat. Cuando hacen esos dos acuerdos, en los dos momentos le pega el saque el Likud. O sea, operaron en la Argentina, así como operaron con Eichmann en el año 62 y le complicaron la vida a Frondizi, con lo cual estaba bien porque era un asesino de guerra. Siguieron operando acá, y este grupo, Kissinger, Likud y los fanáticos religiosos, los fanáticos religiosos son los que son los responsables del atentado en la embajada, en la AMIA y en Nisman. Ellos le dijeron: o te suicidás o matamos a tu hija. ¿Para destruir qué? Para destruir el capital simbólico del peronismo acá, que quería reconstruir el Estado. Entonces está todo demostrado, no hay una sola prueba, y las pruebas que pedía, y en esto llevamos a los libros, lo vamos a traer acá, Juan Lavaqué, un abogado impecable, en el cual en el periodo de Macri le asesinaron al hijo, apareció ahorcado. Juan Lavaqué, el señor que defendía al supuesto tipo que llevó la camioneta esa que nunca existió, que lo quería meter preso iraní. Y yo tengo los libros de Juan Lavaqué, y ahí dice: yo le pedí todas estas pruebas a Nisman, y no las quiso hacer. Me decía no. 10 años. No. Dice, una, por ejemplo, y yo la verifiqué que se puede hacer con 2 pesos cuando fui funcionario en Quilmes. Yo le pedí, dijo Lavaqué, ¿dónde están los restos de la camioneta? Porque si no era la camioneta, el atentado fue adentro, o de los helicópteros, la línea de investigación que no se investigó, de los helicópteros que vinieron de Montevideo, esos hicieron el atentado, manejados por Oliver North. La AMIA volaron, está demostrado en el expediente. La noche esa, toda la noche volando helicópteros que nadie sabía quién era. A la mañana explotó y habían declarado en emergencia. ¿Saben por qué había declarado en emergencia la Policía Federal el espacio aéreo de la capital federal? Porque el domingo anterior había ganado Brasil el campeonato del mundo y temía que los argentinos fueran a prender fuego a la embajada de Brasil. Así está dicho en el expediente. Entonces la Policía Federal decretó espacio aéreo en emergencia. En ese marco de espacio aéreo vinieron desde Uruguay 3 helicópteros conducidos por Oliver North, el mismo de la Irán Contras. Bajaron, están los testimonios de todos los tipos en el libro. Dice que toda la noche no podíamos dormir porque había helicóptero dando vuelta arriba de la embajada. No, de la AMIA, decís vos. De la AMIA. Y a la mañana vuela Implosiona. Y la culpa la tiene un supuesto iraní que compró una camioneta, que era el que defendía a Lavaqué, que le pidió 20 veces a Nisman, si está la Lavaqué, buscame los repuestos. No, ya está reparado la vereda, ya está reparado no se puede hacer eso porque sería dañar la memoria, dudar de los pobres víctimas de la AMIA y qué sé yo. ¿Y sabe qué le pidió Lavaqué? Que usara la técnica que se usa en petróleo,
que yo la usé para resolver un problema en una estación de servicio en Quilmes. Mirá. Con un sensor detectás si hay algún metal ahí abajo. No se lo aceptó. Si se hubiesen hecho las pericias que pedía la Baqué, al cual después no se encontraba nada, con lo cual la tesis de la pista iraní desaparecía. Es lo mismo que con las Pero aparte digo, una implosión es una implosión, no es... Bueno, pero además es lo mismo que demostraron con las Torres Gemelas, que no cayeron por los aviones que impactaron. Entonces un avión que impacta o una camioneta que impacta no te hace caer un edificio. Está recontra demostrado por eso te digo, vos porque trajiste yo me había olvidado, pero ahí está, desde ahí vienen, pero el origen fue atacar a Rabin, desgastarlo a Rabin. Sí, y los muertos que siempre no son los del pueblo, ¿no? No, bueno, eso no les importa a ellos. No, pero el objetivo era que no hubiera paz y no hubiera dos estados. Cuando Rabin avanzaba, primer acuerdo fue la embajada Segundo, cuando iba al Congreso de Estados Unidos, junto con el rey de Jordania, a presentar el acuerdo, la AMIA. ¿Se dan cuenta? O sea, era desgastarlo, y eso surge de los libros y de la biografía de Rabin. Entonces, nuestro territorio viene perdido, fíjese, o sea, el Estado de Israel viene, la derecha de ese Estado de Israel viene operando en nuestro territorio. A nosotros nos lo dijo Zaffaroni, no resiste ninguno de los dos expedientes, ningún artículo del Código Procesal Penal. Bueno, sin embargo, siguen dando vueltas, y a Cristina la siguen teniendo ahí agarrada, que el tema de Irán. O sea, hicieron mucho, muchachos. Claro. Hicieron mucho, se pasaron de la rosca. Entonces ahora viene el vuelto. Ahora han controlado todo el Estado. Entonces ahora hay que empezar a sincerar. Si estamos en el malón de la verdad, dentro del malón de la verdad está la verdad de todas estas operaciones que arrancan con el secuestro de Eichmann, no me acuerdo cómo se llamaba, el genocida de Hitler, en el año 62, y siguen ahora con Milei. Es una misma línea de avance sobre la soberanía de la Argentina. Y el único aliado para eso, porque tampoco tenés la misma fuerza que tenías con los movimientos no alineados y todo eso, el único aliado va a ser que la colectividad judía mundial salga a denunciar la estafa moral que está haciendo el Estado de Israel. La tiene que denunciar públicamente, y América Latina la tiene que denunciar antes que nadie, primero que nadie, porque nos deben el genocidio y nos deben el lawfare. Entonces, fíjense, nunca estuvo en un punto más bajo el desprestigio del Estado de Israel que ahora, en el mundo. Nunca. Porque es una barbaridad lo que están haciendo. Sí. Entonces, y lo hacen mandado por los otros. Ahora, vamos a completar algo científico, y con esto convocamos a la colectividad judía mundial. Hay que unir lo que está pasando con la crisis de deflación mundial, que la colectividad judía tiene en sus mejores pensadores históricos todos los elementos para denunciarla. Montones tenemos, de Benjamin al que hablamos acá, ¿cómo era? Bethlehem, Marx, etcétera. Ahí están los elementos para explicar lo que está pasando en el mundo, porque todos los hitos, escuchen bien esto: la guerra de los 6 días en el 67, la guerra de Yom Kippur, y esta situación de ahora se produce en el momento de hitos de crisis monetaria y financiera mundial. La guerra del 67 se produjo cuando se terminó el pool del oro, y hay un discurso espectacular dicho por De Gaulle que termina termina el pool del oro, que fue lo que durante 20 años manejó el orden mundial. La guerra de Yom Kippur se produce cuando Kissinger diseña, se produce en el año 73, fíjense, en el año donde la Argentina
volvió Perón a Argentina, se produce la guerra del Yom Kippur, ahí en el medio. Entre septiembre y octubre cae Allende, matan a Rucci, se produce la guerra del Yom Kippur. ¿Y Kissinger qué estaba diseñando ahí? ¿Saben qué estaba diseñando? Y está demostrado. Como en el año 70 Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar, hay 2 años ahí de transición. En marzo, o sea, cuando asume Perón, el Fondo Monetario Internacional dispone que las divisas ya son de libre convertibilidad, o sea, que cualquier divisa se puede convertir en cualquier cosa, porque ya había Nixon liberado el oro. A partir de ahí, ¿qué diseña Kissinger? Junto con Arabia Saudita, porque en esa época Arabia Saudita respondía 100% a Estados Unidos. Junto con la guerra de Yom Kippur, declaran el embargo petrolero y hacen subir el barril del petróleo de 2 a 30. Había estado 20 años en $2 el barril de petróleo. Guerra de Yom Kippur pasa a $30. ¿Qué hacen los árabes con semejante cantidad de dólares? No tienen dónde invertirlos. Kissinger, junto con el establishment financiero de Wall Street, diseña el mercado del euro-dólar y el endeudamiento de América Latina. Planificado. O sea, generaron esa masa de fondos vía los bancos europeos y los bancos de Wall Street, endeudaron a América Latina a través de los genocidios que vinieron después, que estaban en pleno curso, y fabricaron la matriz central de colonización de América Latina de hace 50 años. Ese fue el objetivo de la guerra de Yom Kippur, que duró 19 días. Repito la secuencia para investigarlo como informe del Centro de Estudios. Cae Allende el 11 de septiembre. El 23 de septiembre matan a Rucci, ellos mismos, los servicios de inteligencia internacionales. El 12 de octubre asumía Perón en la Argentina. El 6 de octubre empieza la guerra de Yom Kippur, que dura 19 días nada más. Se dispara el embargo. Durante la guerra, Arabia Saudita embarga a Estados Unidos formalmente durante 15 días. Ahí el barril del petróleo pasa de 3 a 30. Se genera una masa de fondos tan grande que absorben los bancos de ellos mismos que fabricaron la guerra y endeudan a América Latina. Miren si hay que aprender a revisar la historia. En esto que dijimos va a ser un manual para aprender, que no fue una cuestión árabe-israelí, como decía. Los tipos te la bajan a una contradicción básica y atrás juegan otras cartas estratégicas. Bandera falsa. ¿Querés más bandera falsa? Iba a decir, bandera falsa. Y hay mucha gente que en aquella época lo escribió esto y después se borró del relato. ¿Sí? Y ahora otra vez, crisis del 2008. ¿Qué fabrica? Y está documentado. La Reserva Federal de Estados Unidos fabrica BlackRock. ¿Qué pasa de tener 400.000 millones de dólares a 10 billones de dólares? ¿Escucharon, no? 400.000 a 10 billones. Una pequeña ganancia. No, es la emisión de moneda de la Reserva Federal a través de BlackRock para que tome posesiones en 100 países. Está documentado. ¿Sí? Y dentro de esas posiciones, ¿cuál es el objetivo? Frenar el avance de China, y de Eurasia y demás. Entonces, BlackRock, hay una línea directa entre la guerra de los 6 días, fin del pool del oro, la guerra de Yom Kippur, la fabricación de la deuda para frenar a América Latina, a África, a todos los continentes que compiten con el imperio ya. Y cuando se produce que hay que frenar a Eurasia, te fabrican el instrumento monetario financiero, que es BlackRock, y las guerras, y los estados tapones. La guerra de Ucrania, hasta acá llegan. De acá no pasan. Y Alemania te subsumís, basta de andar coqueteando con Rusia. Te quedás acá bajo la órbita de Europa
y de la OTAN y de Estados Unidos. Se acabó el coqueteo de la desaparición de Merkel, es eso, se acabó. Ya está, Alemania es un estado de Estados Unidos. Y en Medio Oriente se acabó los dos estados, un solo estado. Y los palestinos que se vayan a una diáspora por el mundo. Total, los israelíes estuvieron tantos años en diáspora, esto también, que estén ahí, que si se logra analizar, ya está. Se acabó. La política de Rabin se murió cuando China se mete con los BRICS en enero de este año, mete a Egipto, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a dos estados más de Etiopía y demás, los mete a los BRICS. ¿Y qué fue lo primero que hizo el gobierno de BlackRock? Salir de los BRICS. Ahora, lo primero que hizo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿qué puede hacer la colectividad? Y no pueden aún así parar la caída del precio del petróleo. ¿Qué fabricaron los últimos 20 días? Ahora resulta que, como no alcanza lo de Palestina y lo de Ucrania, ahora fabricaron a los UTIs. ¿Sabe lo que son los UTIs? Son no más o menos como los indios COM de Formosa, que han bloqueado el Mar Rojo. Claro, para que no venga todo el comercio de Oriente. Entonces tratan de mantener la caída del precio del petróleo fabricando un nuevo fundamentalismo, los Houthis que están en Yemen, entonces que atacan los barcos ahí en el Mar Rojo, bloqueado el Mar Rojo para que los barcos tengan que dar toda la vuelta por el Índico, por acá y qué sé yo, porque no saben cómo frenar la caída del precio del petróleo, que ya está en $50. Esa es la verdad. Ahora, esa verdad la colectividad judía mundial la tiene que sincerar, porque tiene las categorías. En sus pensadores históricos tienen las categorías para explicar lo que es la sobreproducción y cómo resolverla. Eso es lo que yo no veo, que más allá de que la solidaridad y pim pum pam con los palestinos, la colectividad judía mundial no habla de la crisis mundial, como habló Marx, como habló sus grandes pensadores. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo estudian? Como no lo van a estudiar, porque no lo van a dejar, lo vamos a estudiar a los Goy. Desde el Centro de Estudio de Yitzhak Rabin, los Goy le vamos a enseñar a la colectividad judía mundial por donde tienen que ir. Y van a ir, confío que van a ir. No digo que no. Lo que saco de toda esta clase es la política es internacional. El resto es vuelo de cabotaje, dijo uno, ¿no? Exactamente. La política es internacional. Exactamente. El resto... Y es lo que hizo Perón. Tenemos que ir yendo ya, pero sé. Digamos ese número, pongamos ese número, nunca se había dicho, que a estos que dicen que Perón vino a herbívoro, que vino, qué sé yo. Sí. Dimensionemos lo que significaba la Argentina potencia, que era el primer país industrial de América Latina en el año 73, con 24 millones de personas de argentinos, que éramos nada más, planificando con 1.000 millones eran las dos patas de Perón, los 1.000 millones de población de los países socialistas, totalmente pobres y que necesitaban todo lo que producía la Argentina, todo, porque China araba con madera cuando llega Perón acá, el arado de madera, no había fábrica de tractores. Rusia era otra cosa, pero China con 700 millones de personas que tenía ahí. Cuba, ya le digo, lo mismo. Entonces, un Perón que venía, como vos decís, a un mercado de 1.000 millones. Y encima también un mercado europeo, la Comunidad Europea, Italia y qué sé yo. Nunca se había dicho esto, que la política internacional de Perón apuntaba a que la Argentina pase a tener 40 Argentinas, porque 1.000 millones dividido 24 te da 40. Te da 40. O sea, Perón quiso ampliar el mercado argentino a 40 veces en el 73. Por eso lo destruyeron como lo destruyeron. Lo que vos decís, la política internacional. Claro. Que es pragmatismo, que es Pierce, es un montón de factores. Sí. Bueno. Hoy las cosas que ocurren, Guillermo, un comentario. Voy a visitar a un vecino que está enfermo, qué sé yo,
Sí, un hombre mayor, ya 70 y no sé cuántos años, muy, ¿vos terminaste? Sí. Un tipo muy fierrero de Chevrolet, ¿sí? De coches. De coches, sí, fierrero de coches, claro, ¿no? Hincha de Chevrolet, que si le pongo a charlar con él para entender un poco qué era de qué hablan, viste, en el fútbol sí, que Maradona, que la jugada, que tal cosa, y de qué hablan los que están en los fierros, ¿no? Bueno, que si yo me comenta así, ¿no? De la vuelta, de tal cosa, tal, y le empiezo a plantear, y me dice, no, Argentina armaba íntegro el rastrojero. Absolutamente todo. Éramos una potencia. Brasil no tenía nada. Hacíamos barcos, una cuestión. Estoy viendo a ver si lo convenzo para que venga a hacer un cursito con respecto a la Argentinidad latente y el automovilismo. Sí. Bueno, te habrá hablado del Torino entonces también, ¿o no? Me habló del Torino. Sí. Me dijo que fue un diseño de Pininfarina, que era un italiano, que lo hizo acá Ica Renault, y que teníamos, pues yo le hice un comentario de una cosa que vi, que era un Torino con rural. Y me dijo, sí, eso lo hacía Luteral en Córdoba. Sí. En Córdoba lo hacía Luteral, sí, y había otro, y le hacía una modificación en la parte de atrás y le hacía una modificación adelante para bajarle la trompa para que sea más aerodinámico, ¿sí? Me habló de... Y fabricaciones militares también, los aviones se hacían acá. No, me habló del Guaira. El Guaira de Ford. Sí. El Guaira era el Sport prototipo de la Ford. El Sport prototipo de la Ford, que lo dejaron porque... Que ahora lo mandaron a un show internacional. Sí. Me habló de el Guaira, que era el problema que tenía era que tenía los tanques de combustible en las puertas. Y que eso era un peligro, ¿no? Es decir, que ¿cómo se llama? Un corredor creo que murió prendido fuego. Y porque hablamos de trueno naranja, sí, qué sé yo, que lo manejaba, me dijo, no, yo le dije Marinkovic, y me dijo, no, Pairetti lo manejaba. Sí, es verdad. Un tipo que sabe cualquier cantidad, Carlos. ¿Sí? Y luego me agarra y me dice, no, claro, lo sacaron de la puerta, ¿sí? Y lo pusieron en la espalda. ¿Sí? Y que eran tanques que nada que ver con lo de ahora, 150 litros de... Una cuestión, una enciclopedia es el carro, vamos a ver si viene. No, está bien. Sí, pero, ahí eso, sí. Pero un símbolo, el Torino fue un símbolo de eso, de esa Argentina que llegó ahí al 70. Fíjate, nace en el 69, el único lugar del mundo, va y le gana a todos los corredores en Nürburgring. Sí. Lo descalifican con un argumento técnico para que no salga primero, claro. Pero dio 13 vueltas más que el resto de los coches y fue un buen invento argentino. Oreste Berta es el tipo que hizo el Torino. Está la biografía de Oreste Berta que explica cómo lo hizo. En otro programa lo vamos a tratar, pero sí, la mecánica, bueno, fíjate, ahí lo tenés. Ayer leía el informe de la industria argentina. Hoy, a pesar de todo esto, tiene una capacidad de producción de 1.800.000 coches. Las fábricas de industria argentina, 1.800.000 coches. ¿Sabes cuánto produce? 500.000. O sea, tiene una capacidad ociosa del 70%. Hoy, la industria automotriz argentina. O sea, a pesar de todo este desastre y este retroceso y que no hay banco de desarrollo y todo lo que venimos denunciando, sigue. Argentina sigue... Bueno, Arsate, siendo una Argentina latente, ¿entendés? Arsate es otro ejemplo, ¿no? Exacto. Más vale estaba pensando. De lo que se construye a nivel... ¿Cómo se llama el otro? No, de la industria aeroespacial. Sí. También. No, Inavi no es Inavi. Es INVAP. La de los satélites. Claro. Bueno, por eso. A ver, vos a pesar de esto tenés Arsat, INVAP, entre las primeras 30 empresas del mundo de tecnología, de aeroespacial. Y eso que tenés... Todo estos palos que te vienen dando de hace 50 años de guerra. En marco de 50 años. Por eso quieren acelerar, por eso estos tipos vienen a destruir rápido. Por eso hay que voltearlo rápido. No hay que dejarlos. No hay que dejarlo 4 años. No. El que lo deja 4 años es cómplice. Porque el daño, cuanto más tiempo pase, más difícil es reconstruir después.
Ahora, la clave nuestra es decir, bueno, ¿cómo vamos a reconstruir? Ya varios me preguntaron. Le dije, muchachos, un solo lugar, ya lo saben. Banco Nacional de Desarrollo, Banco Central. Se toma al día siguiente de que se agarra el gobierno, se transforma en Banco Nacional de Desarrollo en base a la ley de Aldo Ferrer y Taccone. Porque me decía, ¿y qué va a hacer el peronismo? Y si el peronismo no hace eso, vuelve a fracasar otra vez. Lo digo acá, y lo voy a decir 20 veces en este programa. No hay 20 caminos para hacer. Así como Rabin tenía un solo camino que lo tenía claro, que era la seguridad a través de las armas, y así logró hacer el Estado. Bueno, ese concepto de Rabin en la Argentina no son las armas, es el Banco Central. Con lo que venimos diciendo hace 1000 veces. Y no podemos pelotudear como se pelotudeó con el gobierno del Frente de Todos. Entonces, el mismo concepto de Rabin para construir el Estado de Israel es el Banco Central para los argentinos. No hay dos caminos. Porque Rabin se quedaba peleando el territorio, haciendo guerrillas, defendiendo, y la mandaba la Golda Meir a manguear a Estados Unidos. Y Estados Unidos se sentaba la Golda Meir y los agarraba a todos los paisanos que vivían llenos de guita en Estados Unidos y decían, son unos hijos de puta. Nosotros estamos peleando allá, poniendo el cuerpo, y ustedes acá viven como burgueses bacares. Le tocaba la moral y se volvía con $100 millones. Nosotros iban ahí, compraban los fierros y construyeron el Estado. Uno se quedaba ahí, el Sabra se quedaba ahí en el frente, salvaje, lleno de ratas, viviendo con la rata, y la otra le tocaba la moral a lo que tenía guita. Pero esa misma épica adaptada a la realidad argentina que tenemos que hacer con el Banco Central post-Milei. Rápido, inmediato, sin vuelta, sin pelotudeo. Porque va a dejar todas las condiciones este tipo. Todas va a dejar. Todas. Para que sea una colonia va a dejar las condiciones. Si no, ya no sé si van a, pero va a dejar condiciones para recuperarnos. Para recuperar la soberanía. Ahí está. Para recuperar la soberanía. Va a dejar todo tan destruido que no va a haber 20 caminos de boludeo, de formalismo, de socialdemocracia, de república. No, acá o hay república revolucionaria o no hay república. Porque él te deja una república colonial. Y vos tenés que hacer una república revolucionaria como hicieron los franceses, como hicieron todos los países que recuperaron soberanía. No hay que tenerle Cuba, no hay que tenerle miedo. Solo se dice. No hay que tenerle miedo a la palabra. ¿Y desde dónde se hace la revolución? Claro, yo te agarro las. Aprovecharon todo lo que había dejado ahí Batista con todo lo. Y bueno, y vos tenés que agarrar, pero tenés que ir ahí, al corazón del tema. El corazón del tema se llama Banco Central, Reconquista 266. Más Banco Nación, como lo venimos diciendo. Al día siguiente. ¿Sí? Hasta ese momento hay que ya empezar la capacitación de las fuerzas de seguridad y la Fuerza Armada para proteger eso. Y se acabó la joda. En un año damos vuelta a la Argentina. No tengo la menor duda. Y con la riqueza que tiene Argentina, más bien. Sí. Con la riqueza que tiene Argentina, si tenemos 3,630 billones. Ahora estamos en la etapa de debilitar y de evidenciar, visibilizar y evidenciar los poderes coloniales que nos dominan. Claramente. No me hablen más de pavadas. Hablemos de eso. ¿Sí? Ahí está todo hablando que si es estado de excepción. Ahora todos hablan. Nosotros hablamos de estado de excepción hace 1000 años. Ahora todos hablan de estado de excepción. Moró, Grabois. Tanto a favor nuestro. Tanto a favor nuestro. Claro. Sí, pero tarde piaste. Bueno. Ahora es otra. Ahora es otra. Ahora el estado de excepción es la República Revolucionaria. Bueno. ¿Qué formalidad me hablás? Vos, Grabois, si querés ser candidato a presidente, dejá la carrerita de abogado que tenés al lado y animate a plantear la revolución en la Argentina. ¿Desde dónde? De un solo lugar, del Banco Central. Dejá de hablar como abogado en los medios de comunicación. Porque eso es funcional. ¿O será que por eso te dan medios? Si sos patriota, ponete al frente de la revolución. No de los medios, de la revolución. Y habla de revolución con las bases sociales. Y exigirle a la CGT que haga un plan revolucionario, que es uno solo. El mismo que tenía Taccone con Aldo Ferrer. Las 62 organizaciones gremiales peronistas con Aldo Ferrer. Animate a hacer eso. Dejá de hablar de las formalidades y tonterías que te la pasás hablando en los programas de televisión.
llorando porque hay estado de excepción, porque no hay división de poderes. A ver, pareces Carrió sin pollera. Dejate de joder. Bueno, ya me empecé a calentar. Sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Radio con aguante. Piezas de realidad. Espejo de mi alma, con un poquito de amor todo se puede curar. El secreto es la calma. Eres mi niña, eres mi amiga, eres mi hermana. Nos tenemos tanto que contar. Yo soy tu abuela, tú mi maestra, yo tu chamana. Nos tenemos tanto que enseñar, que una sola vida no nos bastaría para compartir todas las cosas que nos gustaría hacer. No existe el libro, no hay versos que puedan describir la magia de este encuentro. Eres mi vista, tus ojos, yo me quiero mirar. Espejo de mi alma, con un poquito de amor todo se puede curar. El secreto es la calma. Eres mi vista, tus ojos, yo me quiero mirar. Espejo de mi alma, con un poquito de amor todo se puede curar. El secreto es la calma. Somos la madre que da vida a la música. No somos todo y no somos nada. Somos la luz, somos la sombra, somos nietas de las brujas que no pudieron quemar. Con una sola vida no nos bastaría para compartir todas las cosas que nos gustaría hacer. No existe el libro, no hay versos que puedan describir la magia de